Hola amigos. Famoso por ser el producto vacuno más caro del mundo. El proceso de cría y procesamiento de carne Wagyu en Japón es el proceso más estrictamente controlado. Cada canal de carne de vacuno de alta calidad vendida en una subasta cuesta millones de dólares. Entonces, ¿cómo procesan los japoneses la carne Wagyu? Te invitamos a explorar la planta procesadora de carne Wagyu más grande de Japón en el video de hoy. El proceso de sacrificio del ganado Wagyu que se lleva a cabo en la fábrica es similar al de otras razas de ganado criadas en Japón. Sin embargo, el paso más importante es que el proceso de clasificación y control de la calidad de la carne se llevará a cabo e inspeccionará más de cerca. Antes de ser sacrificadas, a las vacas Wagyu se les controla su peso, salud y estado mental. Solo las vacas que cumplen con los requisitos saludables y cumplen con altos estándares son enviadas al matadero para el consumo. En la planta procesadora de carne vacuna de Wagyu, se aplican normas de sacrificio humanitario para garantizar que los animales no sufran. El ganado Wagyu será anestesiado, lo que se hace para dejar al animal inconsciente y ya no sienta dolor antes del sacrificio. Luego, las vacas serán trasladadas al área de desollado. Aquí se extraen cuidadosamente la piel y los órganos internos de la vaca. En Japón, la piel de vaca suele conservarse para la producción de cuero, lo que añade valor al proceso. Luego, la carcasa se divide en dos mitades a lo largo del lomo utilizando una sierra grande. Cada mitad se lava minuciosamente con agua caliente de al menos 82 grados centígrados o 180 grados Fahrenheit para eliminar cualquier contaminante y reducir los niveles de bacterias. Este paso garantiza que la carne siga siendo segura para el consumo y cumpla con los estándares de higiene. Después del lavado, las mitades de la canal se transfieren a una cámara fría donde se enfrían hasta una temperatura central de 2 a 4 grados centígrados durante un periodo de 24 a 48 horas. Este proceso, llamado enfriamiento o envejecimiento, es importante para la calidad de la carne, ya que ayuda a que los músculos se relajen y desarrollen la ternura y el sabor característicos de la carne Wagyu. El control de la humedad y la circulación del aire en las cámaras frigoríficas ayudan a prevenir la deshidratación y el deterioro. Una vez enfriadas, las canales son clasificadas por inspectores altamente capacitados. La clasificación de la carne Wagyu se centra en el veteado, el color, la grasa, la firmeza y la textura de la carne. La Asociación Japonesa de Clasificación de Carne clasificará la carne Wagyu en una escala de A1 a A5, siendo A5 la calidad más alta. La puntuación oscila entre 1 y 12, y una puntuación superior a 6 indica una calidad excepcional. Después de la clasificación, la canal se corta en diferentes partes. Los cortes de carne más preciados, como las costillas y el lomo, se separarán y empaquetarán cuidadosamente para su venta. Otros cortes de carne se transformarán en otros productos, como carne molida, o se utilizarán con fines culinarios en restaurantes y hogares.
La mayoría de los trabajadores del procesamiento de carne de res Wagyu tienen experiencia y están sanos, cada día separan de docenas a cientos de canales de carne para el mercado. Cada bloque de carne veteada se ve muy atractivo, impresionante. La carne magra y la grasa entrelazadas crean la marca única de carne Wagyu. Aunque es la tierra de la carne Wagyu, no encontrará fácilmente este producto de carne de primera calidad en los supermercados o tiendas de alimentos de Japón. Porque solo se venden en determinados supermercados o tiendas que han sido registradas para vender carne Wagyu. Cuanto más famosa sea una marca, más productos imitados o falsificados habrá, y la marca de carne Wagyu no es una excepción. Para comprar este tipo de carne de vacuno es necesario acudir a establecimientos cualificados o supermercados. La carne Wagyu de alta calidad puede venderse en una subasta por millones de dólares por pieza. Cuanto más alta sea la clasificación de la carcasa, más cara será. Este tipo de carne no es algo que puedan disfrutar las personas con ingresos normales. La carne Wagyu se ha considerado durante mucho tiempo la carne de la clase alta en los restaurantes japoneses de alto nivel que sirven platos de carne Wagyu. Las rebanadas de carne veteada que se muestran en un plato se ven muy atractivas. Se prepara en muchos platos diferentes, pero el plato más popular es el bistec. Cada trozo de carne Wagyu se corta en trozos cuadrados uniformes y luego se procesa en atractivos filetes. La carne tiene una textura jaspeada, es suave y jugosa. Muchas personas dicen que al disfrutar la carne Wagyu sienten que se deshace en la boca y les cuesta resistirse a su sabor. Entonces, ¿cómo se llevará a cabo el proceso de crianza de estas vacas? Descubrámoslo aquí mismo. El ganado Wagyu es una raza de ganado originaria de Japón, donde las granjas crían ganado Wagyu según un proceso separado. Con métodos de cría selectivos y estrictamente controlados, los agricultores se centran en crear carne de vacuno con el nivel deseado de veteado. Esta raza de ganado se cría con una dieta estricta de cereales y, a menudo, se le da masajes y se le alimenta con cerveza o sake para animar a las vacas a producir una carne veteada excepcionalmente deliciosa. Actualmente existen muchas granjas de carne Wagyu en todo el mundo porque la popularidad y calidad de este tipo de carne depende de la ubicación geográfica y la región. El ganado Wagyu se cría más en Japón con su clima fresco y templado, adecuado para el entorno de vida del ganado Wagyu. Tailandia alberga algunas de las granjas de cocodrilos más grandes del mundo, donde los visitantes pueden ver a las criaturas gigantes descansando bajo el sol, comiendo pollo o nadando en lagos de color verde esmeralda. Según datos del Ministerio de Pesca tailandés, en Tailandia se crían alrededor de 1,2 millones de cocodrilos en más de 1.000 granjas. Algunas están equipadas con mataderos y curtidurías para producir productos de lujo. Sri Ayutthaya Crocodile Farm es una de las granjas más grandes de Tailandia y ha estado en funcionamiento durante 35 años. Somos una granja integrada, que crea empleos para la gente y genera ingresos para el país, dijo Vichyan Ruangnet, propietario de Sri Ayutthaya, que tiene alrededor de 150.000 cocodrilos.
Hacemos de todo, desde criar cocodrilos hasta sacrificarlos, curtirlos y exportar productos de cocodrilo, dijo Bichian. Los productos de piel de cocodrilo incluyen bolsos estilo Birkin, que se venden por hasta 80.000 baht, $2.358 cada uno, y trajes de piel de cocodrilo, que cuestan alrededor de 200.000 baht, $5.894, dijo Bichian. La carne de cocodrilo se vende por hasta 300 baht el kilogramo, 2,2 libras. La bilis y la sangre de reptil, convertidas en medicina porque se cree que tienen beneficios para la salud, cuestan 40.000 y 500 baht por kilogramo, respectivamente. Las cifras del Ministerio de Comercio muestran que la industria se ha enfrentado a vientos en contra, ya que las exportaciones de productos de cuero de cocodrilo tailandeses cayeron más del 60% en 2016 a 13 millones de baht, frente a 34 millones de baht en 2015. Crear productos a partir de piel de cocodrilo no solo requiere meticulosidad y alta técnica en el proceso de producción, sino que también requiere un proceso estándar desde el cuidado hasta el procesamiento del cuero. El primer paso en este proceso es criar cocodrilos en granjas profesionales. Aquí, el entorno de vida y la dieta están estrictamente controlados para garantizar que los cocodrilos crezcan de forma saludable, creando así cuero de la mejor calidad. Una vez que los cocodrilos alcanzan el tamaño y la edad adecuados, se cazan de forma humana, asegurando que el proceso sea lo menos doloroso posible para el cocodrilo. Luego, se separa y limpia la piel del cocodrilo, eliminando la grasa y el exceso de carne. El posterior proceso de decoloración y suavizado es un paso importante para eliminar las proteínas y grasas restantes, ayudando a que la piel se vuelva blanca y suave, preparándose para el paso de coloración. El teñido es una etapa artística donde el cuero de cocodrilo se transforma con una rica gama de colores, desde colores naturales hasta colores atrevidos, según lo requiera el diseño. Se aplicará una capa protectora final no solo para mejorar la apariencia suave del cuero, sino también para mejorar la durabilidad del producto. El proceso de secado y suavizado ayuda a garantizar que la piel de cocodrilo tenga una elasticidad y suavidad óptimas. A continuación, el cuero se cortará y acabará en productos típicos como bolsos, carteras, zapatos. Cada paso de este proceso requiere cuidado, un estricto control de calidad y un par de manos. Expertos, convirtiendo la piel de cocodrilo en productos que no solo son lujosos sino también duraderos en el tiempo. Sin embargo, la responsabilidad y la pasión por la industria del cuero no se limitan a crear productos hermosos.
Cumplir con las normas de protección de la vida silvestre e implementar métodos sostenibles de recolección de piel de cocodrilo son las principales prioridades. Como muchas granjas en Asia, en la década de 1990, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres no reconoció a las pitones asiáticas como originarias de la agricultura. Como las pitones son animales salvajes raros incluidos en el apéndice 2, CITES, de origen natural y cuya exportación está prohibida, muchos hogares han tenido que cambiar a otros negocios. Pero todavía esperan tranquilamente la oportunidad y creen que los precios de las pitones volverán. Desde 2008 hasta ahora, después de que la Agencia Mundial CITES probara y demostrara que las pitones terrestres europeas se originaban en la agricultura, el mercado comercial de pitones comenzó a moverse nuevamente. Los agricultores también han encontrado mercados para las pieles de pitón en el país y en el extranjero, y han comenzado a reconstruir las instalaciones de cultivo de pitones y a ampliar sus negocios mediante el establecimiento de empresas de producción ganadera. Desde 2011 hasta la actualidad, los agricultores asiáticos han exportado 30.000 pieles de pitón al mercado europeo. Gracias a la cría de pitones y al procesamiento de pieles de pitón para la exportación, su familia ha obtenido grandes ganancias. En comparación con otras especies de aves de corral, las pitones son mucho más económicas. La piel de pitón tiene hermosos diseños y una alta durabilidad, por lo que es muy popular para producir artículos artesanales para la exportación. Sin embargo, al desollar una pitón, el desollador debe tener mucho cuidado, los cortes deben ser hábiles, precisos y competentes, y no deben causar rayones en la piel. Después de pelar, la piel debe estirarse sobre una tabla con una longitud equivalente a la longitud de la piel de pitón. Después del secado, la piel de pitón se enrolla o dobla a la espera de su entrega. La piel de pitón se vende a muchos precios, según el tamaño. La base de una granja de pitones exitosa es la selección de pitones sanas y genéticamente diversas. Este primer paso garantiza un fuerte acervo genético.
Las pitones necesitan condiciones de vida que simulen su hábitat natural para mantenerse saludables y libres de estrés. Esto incluye temperatura, humedad y espacio adecuados. Como crear un mini ecosistema personalizado para cada serpiente donde pueda vivir su mejor vida. La dieta de una pitón es importante para su salud. Estos carnívoros se alimentan principalmente de roedores y aves, con un menú que varía según el tamaño de la serpiente. Una alimentación adecuada y regular garantiza que las pitones crezcan de manera saludable, de la misma manera que una dieta equilibrada afecta a los humanos. Las pitones necesitan controles de salud regulares para eliminar cualquier problema potencial de raíz. Esto incluye un seguimiento atento de los signos de enfermedad o estrés y la adopción de medidas inmediatas para abordar cualquier inquietud. Cuando los huevos eclosionan, comienza el verdadero trabajo. Las crías de pitones se mantienen separadas para garantizar que reciban atención individual, control de salud y alimentación adecuada. Es un periodo de rápido crecimiento y aprendizaje tanto para la serpiente como para el granjero. Además, en el ámbito del uso tradicional de subproductos animales, la grasa de pitón ocupa una posición única. Es un experto en contenidos con 4 años de experiencia investigando y aplicando grasas animales para muchos usos diferentes. El procesamiento de la grasa de pitón se lleva a cabo de forma metódica y se asemeja a los métodos tradicionales utilizados para procesar la grasa de otros animales. Después de obtener la grasa de pitón, la grasa debe limpiarse meticulosamente para eliminar la carne adherida o los restos, asegurándose de que solo se procese tejido graso puro. Luego la grasa limpia se corta en trozos pequeños. Esto aumenta la superficie, facilitando un proceso de renderizado más eficiente. La grasa triturada se calienta suavemente a baja temperatura para derretir el tejido sólido. Este paso se puede realizar utilizando una variedad de métodos, incluida la estufa, el horno o la olla de cocción lenta. Es importante calentar suavemente para evitar quemarse. La grasa derretida se filtra a través de una malla fina o una gasa para eliminar los sólidos restantes, creando grasa de pitón pura.
Uno de los ejemplos más vívidos del valor del atún rojo se ve en las subastas anuales de Año Nuevo en el mercado Toyosu de Tokio, donde las ofertas pueden alcanzar cifras enormes. En enero de 2019, un atún rojo gigante que pesaba 278 kilogramos se vendió por un precio récord de 333,6 millones de yenes, alrededor de 3,1 millones de dólares en ese momento. Con el alto precio del mercado, seguramente hay muchos factores detrás que quizás no conozcas. Descubramos juntos por qué este pescado tan especial tiene un precio tan increíble. Su valor fundamental es el estatus incomparable del atún rojo en el mundo culinario, especialmente en Japón. Conocido por su carne rica y sabrosa y su textura lujosa, el atún rojo o un maguro en japonés es el estándar de oro para los entusiastas del sushi y el sashimi. La parte más buscada, la panza grasa conocida como otoro, es famosa por su sensación de derretirse en la boca, un manjar que puede hacer que cualquier experiencia gastronómica sea inolvidable. Dependiendo del origen, un trozo de otoro puede costar entre 10 y 80 dólares. La segunda razón es la sobrepesca y la escasez de atún rojo en el mar. Las poblaciones de atún rojo están disminuyendo debido a la sobrepesca. Maduran y se reproducen lentamente, lo que los hace vulnerables a la sobreexplotación. Esta escasez hace que el pescado sea más valioso. Existen cuotas de pesca y regulaciones estrictas para gestionar sus poblaciones, pero estas medidas también limitan la cantidad de pescado que se puede capturar, lo que eleva involuntariamente los precios del mercado. El enorme tamaño del atún rojo aumenta su atractivo y precio. Algunas personas pueden pesar hasta 1000 libras, pero la producción de piezas premium adecuadas para sushi premium es relativamente pequeña. Esta ineficiencia contribuye al alto costo por porción, lo que convierte al atún rojo en un símbolo de lujo. La estacionalidad y las condiciones de pesca influyen aún más en la oferta y el precio del atún rojo. Sus patrones de migración, influenciados por la temperatura y las corrientes oceánicas, pueden hacerlos más esquivos durante determinadas épocas del año. Además, capturar y transportar estos peces gigantes requiere conocimientos y equipos especializados para mantener la calidad del pescado, garantizando que llegue a los mercados y restaurantes en perfectas condiciones. Este desafío logístico, combinado con la necesidad de un transporte rápido para preservar la frescura, especialmente para el consumo de ingredientes, ha aumentado los costos. La demanda internacional de atún rojo se expande más allá de Japón y los mercados de Estados Unidos, Europa y otras partes de Asia compiten por una parte de la oferta limitada. Esta competencia global puede dar lugar a precios de subastas sensacionales para especímenes de alta gama que a veces alcanzan cientos de miles de dólares. En los mercados de pescado, el más famoso es el de Toyosu en Tokio. El atún, especialmente el atún rojo, se subasta temprano en la mañana. Los compradores, a menudo chefs de sushi experimentados o representantes de empresas pesqueras, comprueban la calidad del atún en función de su apariencia, contenido de grasa y color. Después de la compra, el atún estará preparado para su procesamiento. Esto comienza con una evaluación exhaustiva de su estado.
El pescado se lava y, en ocasiones, se corta una pequeña porción y se examina para determinar la calidad de la carne y su contenido de grasa. La matanza del atún rojo gigante requiere habilidad y precisión y generalmente la realiza un maestro carnicero o un chef experto. Este proceso se realiza con cuchillos largos especiales, como el Orochi 8 y el Maguro Bocho, diseñados específicamente para cortar pescados de gran tamaño. El proceso comienza quitando la cabeza. Se hace un corte alrededor del cuello, separando la cabeza del cuerpo. Luego se divide el atún en cuartos. Se realizan 2 cortes longitudinales a lo largo del lomo, dividiendo el pescado en 2 mitades. Luego, se corta cada mitad del lado de la panza para separar el lomo de la panza, lo que se llama otoro, panza gorda, y chutoro, panza media grasa. Deshuesar y filetear. Se retiran los huesos con cuidado y luego se divide la carne en porciones más pequeñas. Se tiene cuidado de cortar a lo largo de las líneas musculares para preservar la integridad de la carne y asegurar la mejor textura posible. Se retira la piel y se eliminan los huesos, los tendones y el exceso de grasa restantes. La calidad y el corte determinan su uso en una variedad de platos, reservando los cortes de mayor calidad para el sashimi y el sushi premium. Después del sacrificio, los trozos de atún se inspeccionan, clasifican y, a menudo, se etiquetan para su trazabilidad. La clasificación depende del color, la textura y la distribución de la grasa de la carne. Esta clasificación es muy importante porque incide directamente en el precio y uso previsto de cada parte del atún. Finalmente, el atún procesado está listo para ser utilizado en una variedad de platos. Las porciones más lujosas, como el otoro, suelen servirse como sashimi o sushi. Los cortes más pequeños se pueden utilizar en platos cocinados, como guisos y asados.